Bueno, siguiendo con los videos de biometría hemática completa, hoy les voy a hablar algunas generalidades sobre la famosa anemia. Una anemia se puede definir en términos sencillos como una disminución en la cantidad de glóbulos rojos circulantes. Es decir, vamos a tener una disminución de los eritrocitos y por ende de la hemoglobina y el hematocrito. Hay que tener en cuenta que la anemia puede ser una enfermedad como tal, como en el caso de anemias congénitas, como la anemia de células falciformes o las talasemias, es decir, anemias que son hereditarias, o puede ser una condición subyacente o un proceso secundario. Ejemplo, anemia secundaria a infecciones o a procesos neoplásicos, por ponerle un ejemplo. La etiología va a depender siempre del contexto clínico, es decir, primero hay que ponerse a pensar, las anemias varían, o las causas, mejor dicho, si el paciente es un niño o si es un adulto. Y hablando de contexto clínico, ¿cómo sospechamos la anemia? Por el síndrome anémico. ¿En qué consiste este? En un paciente con palidez mucocutánea, paciente asténico con fatiga, con dificultad para respirar hasta en ciertos casos, pueden presentar cefalea, pueden presentar taquicardia, incluso un soplo sistólico y otros síntomas como por ejemplo mareo o tinnitus. Pero la clínica también va a depender de la causa subyacente, es decir, si la causa es una anemia hemolítica, el paciente puede presentar ictericia y también esplenomegalia. O si la anemia secundaria es una enfermedad renal crónica, vamos a tener otras manifestaciones por esa enfermedad. Y eso nos va a orientar a las posibles etiologías de la anemia. Los valores normales. Aquí mucha gente se enreda y pues lo entiendo porque las literaturas, los laboratorios varían mucho con sus rangos de referencia. Incluso, por ejemplo, en el caso de pediatría, los rangos van variando si es recién nacido, si tiene tantos meses y ese no es el punto del video. Estos son valores generales para de adolescentes para adultos. El límite inferior, que es el que nos interesa, es en hombres 13 y en mujeres 12. Eso lo dice la OMS y aunque el valor en un principio no fue para el diagnóstico de anemia, es un buen punto de partida. El valor superior no es nuestro punto de enfoque, pero puede andar por ahí. Les digo que puede andar por ahí porque unas literaturas dice 17.5, que 15.5. Es un enredo. Mejor, como les puse aquí más adelante, guíense con los valores de laboratorio. Igual el hematocrito, un rango aceptable tanto para hombres como mujeres va desde 35 hasta 50. En promedio, en hombres va a ser 45 y en mujeres 41. Y los glóbulos rojos igual, de 4 a 5.5 millones. No se enreden tanto con esto de la diferencia entre hombres y mujeres, porque es innecesario y al final mejor, como les digo, usen los valores de referencia de laboratorio. Otros marcadores son la amplitud de distribución eritrocitaria que va de 11 a 14. Esto nos habla si los eritrocitos son del mismo tamaño entre sí. Eh, el volumen corpuscular medio que va de 80 a 100. La hemoglobina corpuscular media que va de 28 a 32. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular que va de 32 a 36. Vuelvo y les repito, si a ustedes no se les da bien aprenderse esto de los valores, porque igual varían según laboratorio, según la literatura que lean por una minucia, mejor guíense con estos valores que les dé el laboratorio. Es más, los laboratorios muchas veces les marcan subrayado o en negrita cuando hay un valor alterado, entonces guíense de eso. Estas fórmulas son si quieren calcular los índices eritrocitarios secundarios manual. No es necesario que se las aprendan. Generalmente la biometría ya hoy en día no dan todo esto, pero solo por si acaso. Punto a tener en cuenta. La severidad de la anemia, porque eso va a depender si tenemos una anemia con o sin síndrome anémico. El grado 1 va de 13 a 10 o 12 a 10 en mujeres, de 10 a 8 el grado 2, 8 a 6 el grado 3 y menor de 6 el grado 4. La temporalidad también va a ser muy importante porque estamos en presencia de una anemia aguda por una hemorragia o una anemia crónica por una enfermedad renal crónica, por poner un ejemplo. Y eso también va a depender de la sintomatología y el tratamiento que tengamos que dar. Importante también, hay otras citopenias. Hay una leucopenia y por ende tenemos una vincitopenia o tenemos las tres líneas, es decir, una pancitopenia, porque esto también nos orienta a las causas, principalmente para descartar que la causa sea maligna. Y por último, ¿qué abordaje tenemos? Tenemos un abordaje morfológico y un abordaje fisiopatológico y clínico, que es el que les voy a enseñar ahorita. Entonces, el abordaje morfológico.
Vamos a usar el volumen corpuscular medio, que es el índice secundario que mayor utilidad tiene. Los otros dos realmente no tienen mucha utilidad. Aquí tenemos los valores de referencia para ver si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Y las principales causas. Recordar que para el diagnóstico de estas causas va a haber que mandar exámenes específicos y eso nos haría el video muy largo, así que solo les voy a nombrar las causas principales. Primeramente, en la microcítica la causa más común, anemia ferropénica, es decir, anemia por deficiencia de hierro. Otras causas, anemia sideroblástica, talasemias o anemia de enfermedad crónica. En el caso de las normocíticas, ya hay que mandar un examen complementario, que son los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros que se sintetizan para reemplazar a los glóbulos rojos viejos que ya fueron destruidos. Algunas causas cuando los reticulocitos están normales o disminuidos. Infecciones, enfermedades crónicas. ¿A qué me refiero con enfermedades crónicas? Alguna neoplasia, lupus o artritis reumatoide. Podemos tener una aplasia medular, es decir, la médula está barrida y no es funcional, ya sea por una leucemia, la invasión de un cáncer, incluso infecciones o una anemia aplásica. Y por ende no se producen reticulocitos. No sé si van agarrando la lógica. Algunos fármacos y la enfermedad renal también es una causa importante. Reticulocitos aumentados. ¿Por qué? Porque hay hemólisis o hay hemorragia. Hemólisis, una mayor destrucción de glóbulos rojos. Las hemólisis son un tema complejo, pueden ser inmunes, autoinmunes. Tenemos hemólisis hereditaria, adquirida. Es una lista larga, no nos vamos a detener en eso, pero pensar en hemólisis cuando tenemos reticulocitos aumentados o cuando estemos perdiendo sangre en una hemorragia. Y por último, en las anemias macrocíticas, megaloblástica o no megaloblástica, que eso es un diagnóstico en base al extendido periférico, que ya es otro examen complementario. La megaloblástica es generalmente por vitamina B12, es decir, por deficiencia de vitamina B12 y de folato, o por algunos fármacos. Y la no megaloblástica por alcoholismo, un síndrome mielodisplásico, enfermedad hepática e hipotiroidismo. Sin embargo, ¿cuál es el problema del abordaje morfológico? No siempre las cosas son blanco y negro y no siempre todo es así de fácil como un algoritmo. Entonces hay que apoyarnos de la clínica y de la fisiopatología de cómo se produce una anemia. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos por los cuales se produce una anemia? Una disminución en la producción de glóbulos rojos o un aumento en la pérdida de glóbulos rojos. ¿Qué mecanismos necesitamos para una síntesis adecuada de un glóbulo rojo funcional? Primero, señalización de la eritropoyetina. Esta se sintetiza en el riñón. Entonces, ¿qué condiciones alteran este mecanismo? La enfermedad renal crónica. Aunque también la podemos ver alterada en hipotiroidismo o en enfermedades inflamatorias crónicas. Necesitamos una médula ósea funcional. ¿Dónde está alterada la médula ósea? Cuando hay infiltración, ya sea maligna o no maligna. También causas infecciosas, farmacológicas, tóxicas incluso. Tiene que haber una síntesis adecuada de ADN. ¿Dónde está alterada esa síntesis? En la deficiencia de vitamina B12 y de folato, es decir, la anemia megaloblástica. Síntesis adecuada del grupo hemo. ¿Dónde está alterada? En las deficiencias de hierro y en la anemia sideroblástica. Síntesis de globina. Esta se encuentra alterada, por ejemplo, en la talasemia o en la anemia de células falciformes. Tienen que haber proteínas de membrana. ¿Dónde están alteradas estas? En la hemoglobinuria paroxística nocturna o en la esferocitosis hereditaria. Y tienen que haber enzimas metabólicas. Donde vemos alteraciones de estas, en las deficiencias de glucosa, 6-fosfato de deshidrogenasa y de deficiencia de piruvato quinasa. ¿Y cuáles son los tres mecanismos para perder glóbulos rojos? Por hemólisis, que ya les hablaba de autoinmunes, microangiopáticas, infecciosas o defectos congénitos en los glóbulos rojos. Secuestro esplénico, como en el hiperesplenismo, o hemorragia, ya sea por ejemplo una hematemesis, un sangrado de tubo digestivo alto o bajo, las menstruaciones, lesiones vasculares, los traumas, hemorragia alveolares, por poner un sinnúmero de causas. Es decir, yo les estoy nombrando unas cuantas causas, pero la lista es bien extensa. Y por eso les digo, si mezclan esto con lo que les salga en la biometría hemática completa y mandan exámenes complementarios, que eso ya es un tema aparte, el diagnóstico se les facilita muchísimo más.
Entonces eso sería todo por ahora. Como les dije, son generalidades, es solo una pequeña vista de lo que implican las anemias y eso sería todo por el momento.